primer diapositiva los distintos nombres con los que se estudia este tema. Si bien hoy vamos a ver lo que es una distribución de probabilidad, como vemos, distribución de probabilidad para variable continua y distribución de probabilidad para variable discreta, van a ver que es común luego referirse en forma abreviada a este tema como distribuciones continuas. Pero cuando hablo de distribuciones continuas, me estoy refiriendo a distribuciones de probabilidad de variable continua. En forma similar, cuando hablo de distribuciones discretas. Dentro de las distribuciones continuas, una de ellas y la más utilizada es la distribución normal. Por eso también tenemos el tema distribución normal, que se refiere a una distribución de probabilidad de variable continua pero normal. Bien, primero que vamos a hacer, vamos a definir qué es una variable aleatoria. Nosotros hablamos en el primer tema de estadística descriptiva de variables continuas y variables discretas. Aquí también tenemos esa distinción, pero vamos a definir primeramente variable aleatoria. Presten atención porque aquí entre variable aleatoria y distribución de probabilidad hay algunos temitas que generalmente les suelen costar o ser un poco dificultosos, especialmente por ahí porque cuando uno les pregunta en un final, sobre todo, por este tema de distribuciones de probabilidad, se quedan por ahí sin saber por dónde empezar, ¿sí? Entonces, el consejo es empezar definiendo variable aleatoria y luego definiendo distribución de probabilidad. Por eso, primero hablaremos de variable aleatoria. Decimos que una variable aleatoria es una variable que asigna un valor numérico a cada resultado posible del espacio muestral de un experimento. Recuerden que en el capítulo anterior que vimos probabilidades, definimos espacio muestral. Y hablamos de que en ese espacio muestral deberían estar todos los resultados posibles de la variable. Y aquí cuando decimos variable aleatoria, hay que tener presente que ese término aleatorio se está refiriendo al azar, a que hay una aleatoriedad en los resultados que puede tener esa variable. Eso no como definición, pero sí para que ustedes lo tomen para entender el tema. Veamos algunos ejemplos de variable aleatoria. Fíjense que ahí tienen un listadito de algunas. Por ejemplo, si lanzamos 3 monedas al mismo tiempo, el número de caras al realizar ese experimento de realizar las 3 monedas, tirar las 3 monedas o lanzarlas al mismo tiempo. Ese experimento, ¿qué espacio muestral tiene? Ese que está expresado ahí a continuación entre llaves, donde los resultados posibles son 0, que no salga ninguna cara, 1, que salga una cara, 2, obtener 2 caras y 3, obtener 3 caras. Entonces, en cada ejemplo tienen también escrito el espacio muestral. Otro ejemplo puede ser la cantidad de preguntas correctas en un examen de opción múltiple con 10 preguntas. Fíjense que ahí el espacio muestral está escrito en puntos suspensivos, ¿sí? Tienen que pueden obtener los resultados 0, 1, 2, y después recuerden que si ponen una coma, 3 puntitos y otra coma, indica que continúa hasta el número 10. Lo mismo con el de abajo. Entonces, esta es nuestra variable aleatoria. Dentro de estos ejemplos, fíjense que tenemos variables aleatorias discretas
como número de caras, autos o respuestas correctas o número de llamadas, y variables continuas, como en este caso, el tiempo de espera. Entonces, tenemos una división entre variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Importante recordar eso porque la distribución de probabilidad va a ser diferente en un caso y en el otro. Hasta aquí definimos variable aleatoria. Pasamos a ver ahora qué es una distribución de probabilidad. La palabra se los está indicando, ¿sí? Distribución les está indicando cómo se distribuye la probabilidad a lo largo de cada uno de los valores que puede tomar la variable aleatoria. No es la definición formal, pero sí la definición para que ustedes recuerden el tema cuando tengan que hablar de distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad puede ser una tabla, como en el caso de variable discreta, o una función matemática en el caso de variable continua. Y va a describir cómo se distribuyen esos valores de la variable aleatoria, asignándole a cada uno de los valores de la variable aleatoria la probabilidad que le corresponde, ya sea mediante una tabla, como es el primer ejemplo que tienen arriba, o mediante una función, como es ese ejemplo que tienen abajo. Para variable discreta vamos a armar una tablita donde colocamos en X la variable, esa X minúscula es la variable, que en este caso toma valores del 1 al 10 en el primer renglón de la tabla, y en el otro renglón escribimos la probabilidad de esa variable. Fíjense que ahí está escrito P de X, probabilidad de X se podría escribir directamente. Entonces escribo el valor de probabilidad que le corresponde a cada uno de esos valores. Por ejemplo, ¿qué valor de probabilidad le corresponde a un valor de 5? 0,20, o sea que la probabilidad de obtener un 5 ahí es 0,20. Esa tablita puede estar escrita así en horizontal, como la ven ahí, o también en vertical, donde en la primera columna tienen X y en la segunda la probabilidad de X. Y es una tablita que explica la distribución de probabilidad para variable discreta. Si ustedes tienen que dar un ejemplo de una distribución de probabilidad para variable discreta, ¿qué es lo que tienen que dibujar o presentar? Esa tablita, ¿sí? En cambio, si hablo de variables continuas, esa función también se suele denominar función de densidad de probabilidad. Es otra forma de referirme a una distribución de probabilidad de variable continua. Y esa probabilidad va a tomar un valor en un intervalo determinado según la función que siga. Fíjense que ahí tienen dos ejemplos, ¿sí? El primero es el que tiene el área asombrada en naranja, que es una función ¿de qué tipo? Una función exponencial, ¿sí? Y la segunda, la que tienen en celestito, es una función simétrica, y es la conocida campana de Gauss, ¿sí? Que vamos a ver a continuación. Entonces recuerden que tenemos distribuciones de probabilidad para variables discretas con tablas y distribuciones de probabilidad para variables continuas. Continuando con estos tipos de distribución de probabilidad, vamos a ver que dentro de las distribuciones discretas también hay algunas que están modeladas por fórmulas, ¿sí? Por una fórmula determinada, no simplemente por una tabla.
Y ellas son la de Bernoulli, la binomial y la Poisson. Por ejemplo, cada una de ellas representa diferentes experimentos, ¿sí? Por ejemplo, la binomial es aquella donde tengo dos resultados posibles, ¿sí? O éxito o fracaso. ¿Qué significa que mi resultado posible sea un éxito? Por ejemplo, en ese ejemplo de que yo lanzaba 3 monedas y obtenía cara, mi éxito sería obtener cara, ¿sí?, al realizar ese experimento. Y el fracaso sería no obtener cara, ¿sí? Esas son las probabilidades que yo calculo con esta distribución discreta. Esto está tabulado por formulitas y nosotros vamos a utilizar una aplicación para calcularlas y vamos a ver la próxima semana en más detalle algunas de estas distribuciones discretas. Sí nos vamos a detener más esta semana en las distribuciones continuas, que son aquellas que están representadas por una función, recuerden. Siempre dentro de un rango determinado, en un intervalo. Entre las continuas tenemos la distribución normal, que es la más común, la que tiene forma de campana, el ejemplito de la celeste que vimos recién, la distribución exponencial y la distribución uniforme. Esta es una definición más formal de la función de densidad de variables continuas, o sea, de la distribución de probabilidad de variables continuas, donde vemos que esta función debe tener dos condiciones. La primera es que la función f de x, la probabilidad, debe ser siempre mayor o igual que 0. Y además que la integral de la función debe ser igual a 1. ¿Qué me está indicando esta segunda condición? Si la integral de la función es igual a 1, eso me dice que el área bajo la función en el intervalo que yo estoy analizando debe ser igual a 1. ¿Está? O sea, que esas áreas sombreadas que tienen ahí, tanto a izquierda como a derecha, ¿qué valor tienen? 1, ¿sí? Toda esa área sombreada vale 1. Fíjense que justamente esto coincide con los valores en los que varía la probabilidad. Recuerden que en la unidad anterior dijimos que la probabilidad era un número entre 0 y 1. Por eso estos modelos de probabilidad se definen de esta manera, con estas dos condiciones matemáticas. Y si yo debo calcular la probabilidad entre cualquier intervalo menor, un intervalo AB, que esté comprendido dentro de esa área, de ese intervalo general que vale 1, un intervalo más pequeño, esa probabilidad está definida, como ven ahí, como la integral de la función entre esos dos límites, ¿sí? Eso sobre todo para aquellos que han visto Matemática 2 el año pasado. Igual no se preocupen porque no vamos a calcular integrales ni van a calcular el área así. Simplemente van a utilizar la aplicación, pero tienen que saber de dónde sale la fórmula. Esto es para que ustedes fijen el concepto. Bien. Otro tema importante es la distribución de probabilidad normal. Esta es la que nosotros nos vamos a fijar específicamente. Esta distribución normal de variable aleatoria continua describe generalmente muchos fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Fenómenos naturales, ahí tienen una listita, como temperatura, presión, ruido. Y en cada uno de esos fenómenos tienen descripta cuál es la variable aleatoria. Esta distribución de probabilidad normal sigue esa formulita que tienen ahí. Fíjense que tienen P de X, o sea, la probabilidad de X, es igual
y ahí tienen la fórmula de la distribución normal. Que no la tienen que aprender, pero fíjense que en ella intervienen como parámetros ese sigma y sigma cuadrado, que es, ¿qué cosa? Sigma, el desvío poblacional, y sigma cuadrado, varianza poblacional. También intervienen x y mu. Fíjense que allá arriba tienen x menos mu al cuadrado. ¿Quién es x? La variable. ¿Quién es mu? La media poblacional. ¿Sí? Entonces, fíjense en simplemente saber que esa distribución de probabilidad normal está influenciada por mu y por sigma cuadrado. También vamos a... anteriormente, esta distribución de probabilidad se tabulaba, se utilizaban tablas para calcular estas probabilidades, ¿sí? O sea, esa misma función está tabulada en tablas y leyendo las tablas se sacaba el valor de la probabilidad. Hoy en día eso se hace con una aplicación. Bien, vamos a ver algunas propiedades de esta distribución de probabilidad normal. La primera de ellas es que tiene forma de campana, ¿sí? Como una campana invertida hacia abajo. La segunda es que es simétrica respecto a la media. Tiene simetría y en el medio voy a encontrar ¿a quién? A mu, a la media poblacional. Esto es importante porque después ustedes van a tener que hacer el dibujito, el esquemita, digamos, de la distribución, ¿sí? La tercera es que es asintótica. Suavemente, desde el valor central, es asintótica a derecha y a izquierda, ¿sí? A izquierda es asintótica hacia menos infinito y hacia derecha hacia más infinito. ¿Qué significa que sea asintótica? Significa que se va a comportar acercándose al eje horizontal, pero sin tocarlo, ¿sí? O sea que ninguno vaya a hacer el dibujito de que cruce el eje, porque es asintótica, ¿sí? Entonces cuando la dibujan, tienen que prestar atención, dibujan el eje horizontal, el eje vertical, y dibujan la campana sin tocar los ejes, ni a izquierda ni a derecha. Y la cuarta es que su localización, su posición, se determina a través de la media. Es la media la que determina dónde la ubico en el eje. Si tengo dos, una con menor media que otra, la que tiene menos media irá a la izquierda, ¿sí? Porque el eje va de cero y va ascendiendo. Ahí tienen un dibujito del lado izquierdo abajo, donde les marca que es simétrica, o sea que desde mu, desde el eje de simetría del centro, tengo dos partes iguales a derecha y a izquierda. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque esta simetría me permite que si yo encuentro un valor positivo del eje horizontal, sé que del otro lado tendré el mismo valor, pero con signo negativo, dado por la simetría de esa función. También tiene la característica, como toda función simétrica, que la media, la mediana y la moda son iguales. Bien, aquí tienen arriba a la izquierda un dibujito donde les explica esta distribución normal que se expresa como está ahí abajo, una normal con L mayúscula, con sus dos parámetros entre paréntesis, que son mu y sigma. Entonces, se escribe una normal con mu y sigma. Entonces, fíjense que arriba tienen, con una media de 20, tres distribuciones escritas. Una en azul, una en verde y una en rosa. ¿No se distinguen los colores ahí? Bien.
Y cada una de ellas tiene 3 valores de sigma diferentes. Fíjense, la de abajo del todo, la azul, tiene un sigma de 5. La verde de 3,9 y la rosa de 3,1. Entonces, ese sigma, cuando más chico es, más esbelta, digamos, más alta es la distribución, ¿sí? Siempre que la media coincida para las 3, ¿sí? Porque el parámetro de esta distribución es la media y el desvío. Cuando tenemos medias distintas, fíjense en el caso que tienen abajo, a la derecha, tenemos 3 medias diferentes, pero con el mismo desvío. Fíjense que la altura de las campanas son iguales, porque el desvío es el mismo, pero las medias están ubicadas de menor a mayor, según el eje que va de 0 a más infinito. ¿Está? En el centro tienen la media y sobre la campana o al costado se escribe el valor de sigma. De esa manera se identifica una distribución de probabilidad normal. Otras posibilidades que tenemos son estas. Por ejemplo, acá tenemos en azul una distribución de probabilidad normal que ¿qué parámetros tiene? ¿Quiénes serán los parámetros? Mu y sigma, ¿no? ¿Qué valor de parámetros tiene esa distribución azul? 2041, ¿sí? Entonces yo escribiría que es una normal y entre paréntesis pongo 2000,41 y cierro el paréntesis. Y de esa manera identifico a esa distribución normal azul que tiene esos parámetros. El primer valor que está entre paréntesis me da la media y el segundo me da el desvío. En cambio, esa que está en rosa, ¿qué parámetros tiene? $2186 y 26. Entonces escribo que es una normal, abro paréntesis, 2186,26, cierro paréntesis. Y así identifico esa distribución normal. Estas 3 distribuciones que tienen acá, fíjense que tienen medias distintas y desvíos diferentes, ¿sí? Entre lo que vimos anteriormente y lo que vemos ahora, vimos todas las posibilidades, ¿sí? Aquí teníamos en el de arriba a la izquierda igual media y distintos desvíos. Abajo el mismo desvío y distintas medias. Y esta que tiene las 3 distintas medias y distintos desvíos, ¿sí? Importante que aprendan a familiarizarse con estos gráficos, a ver los gráficos que tienen en el aula virtual. Van a ver que en el aula virtual les agrego unos dibujitos, no son dibujitos de adorno nomás porque se vea bonito o para que quede. Cada dibujito de esos tiene adentro un concepto. Así que ustedes deben analizar. Así que miren el dibujito, traten de dibujar ese mismo dibujo ustedes solos para ir familiarizándose con lo que tienen que hacer en el trabajo práctico. Bien, hablábamos de distribución de probabilidad normal. Recordemos que habíamos hablado en estadística descriptiva de la regla empírica válida para distribuciones simétricas, ¿sí? La distribución de probabilidad normal es simétrica. Entonces, esta regla empírica que vimos en descriptiva se cumple en esta distribución. Y fíjense que en la última de esas, en el último intervalo, entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma,
tengo prácticamente toda la distribución, porque ese valor era del 99,9%. Entonces ahí tengo casi toda la distribución. Además de esta distribución de probabilidad normal, vamos a definir la distribución de probabilidad normal estándar. Se le agrega la palabrita estándar y esta distribución tiene la característica de que su media es 0 y su desvío es 1. Entonces, la distribución normal estándar es una normal de 0 y 1, como tienen ahí indicado, ¿no? Al final, una normal y entre paréntesis 0,1. Eso me indica que la media es 0 y el desvío es 1. Importante este concepto, tenerlo en cuenta, porque cuando necesiten calcular probabilidades normalizadas estándar, van a tener que utilizar en la aplicación una media de ¿cuánto? Y un desvío de, bueno, no se lo olviden en el práctico y en el parcial tampoco. Bien, la formulita es esa que tienen ahí abajo, esa es la que corresponde, y la variable que se utiliza es z. Se la conoce como distribución z en la jerga estadística. Y esta distribución, fíjense, cuando la media es 0 y el desvío es 1, en el eje horizontal yo voy a tener la variable z. Solo cuando la media sea 0 y el desvío sea 1. Esta distribución se llama estándar o estandarizada. ¿Por qué? Porque se obtiene de la distribución normal aplicando una transformación matemática. Aplicando esa transformación que tenemos escrita ahí abajo, que vamos a ver después también más adelante en otras unidades, que es z igual x menos mu sobre sigma. Haciendo esa transformación matemática, ¿qué significa hacer una transformación matemática? Es tomar la normal, ¿sí? A cada valor de x le resto la media, lo divido por sigma y obtengo la estándar, ¿sí? Le aplico esa cuentita que tengo ahí y transformo la distribución normal que tiene variable x en el eje horizontal en una distribución normal estándar que pasa a tener una distribución z en el eje horizontal. ¿Sí? Obtengo esta a partir de la otra. Van a ver así en los libros gráficos como el de este tipo que tienen acá, donde la distribución esa que está en verde, fíjense, les puse ambos ejes. El primer eje que está más cercano a la distribución verde es la escala de x, de la variable x, ¿sí? Mi variable aleatoria. Y el eje de abajo es la escala de z. Cuando yo transformo la distribución estándar. Entonces, si yo hablo de una distribución normal, utilizo la x. Si hablo de una distribución normal estándar o estandarizada, utilizo la z. Fíjense que mu para el eje de x está centrada en el medio. Y en cambio, en la escala de z, mu, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque la normal estándar tiene media 0. También tengan en cuenta que la escala de z generalmente se la escribe entre -3 y 3 el intervalo, ¿sí?
pero la aplicación por ahí suele calcular hasta menos 4 y 4. Las tablas antiguas solo calculaban entre menos 3 y 3. Igual esos valores de probabilidad que están en las colitas, hacia más infinito y hacia menos infinito, son probabilidades muy pequeñas. Y si yo calculara, por ejemplo, el área que está debajo de toda esta campana verde, ¿cuánto me tendría que dar esa área completa? Toda el área que está debajo de la campana verde, desde menos infinito a más infinito. Si la pudiera calcular, ¿cuánto valdría? 1. Recuerden que hablamos que era la segunda propiedad de las distribuciones de probabilidad continuas. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a calcular probabilidades con esta distribución estándar y vamos a poder calcular el complemento, sabiendo que toda el área es igual a 1. Eso hay que tenerlo presente. Bien, aquí también tienen otros dibujitos reforzando esto de que a la izquierda tenemos escrita la distribución normal, que tiene un eje X y parámetros mu y sigma cuadrado, con eje X. Y con el cambio de variable, z igual a x menos mu sobre sigma, paso a obtener del lado derecho la distribución normal estándar, que tiene un eje z, que varía entre menos 4 y 4 en este caso, porque está calculada con la aplicación. De esta manera, mi variable aleatoria x, que está a la izquierda, pasa a ser estandarizada por la variable z. Y esta z que tengo del lado derecho, ¿qué parámetros tiene? 0 y 1. Bien. Acá me equivoqué, sí que me dio bien. El material de lectura de este tema de distribuciones de probabilidad es primeramente el libro de Bacini. Fíjense en el orden, porque en cada unidad va variando el orden, ¿sí? No es que siempre vemos en los mismos libros en el mismo orden. Y luego el capítulo 6 del libro, bueno, acá no lo marqué, que sería de Levin, ¿no? Solo hasta la página 189. Tengan en cuenta eso cuando lean el capítulo del libro, para no leer temas que no se desarrollan dentro de nuestro programa. Y luego el capítulo 7. Estos dos capítulos tienen todo el material explicándoles también estas distribuciones de probabilidad discretas que les comenté. La binomial, la Bernoulli, explica cada una de ellas. Recuerden, cuando lean todo ese material, ustedes solo tienen que mirar la forma de la fórmula, pero no tienen que aprenderse ni las fórmulas ni las funciones. Ahora vamos a ver cómo calculamos nosotros estas distribuciones de probabilidad. Antes que eso, hablarles un poquito del uso de estas distribuciones de probabilidad dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa. Como sabrán, la estadística es la ciencia que es la base de muchas otras ciencias, entre ellas de lo que es inteligencia artificial y machine learning, y lo que es toda esta nueva parte de el análisis de datos, ¿no? Estas distribuciones de probabilidad se aplican en los modelos de lenguaje fundamentalmente como los del ChatGPT. Estas distribuciones permiten modelar incertidumbre y variabilidad, generar texto, imágenes, datos realistas, muestran resultados pero de forma controlada y optimizan los modelos mediante aprendizaje probabilístico.
O sea, que cada vez que ustedes utilizan una inteligencia artificial, esta está utilizando internamente estas distribuciones de probabilidad. Bien, pasamos ahora entonces a hablar. Vamos a ver si lo ven. De los cálculos, ¿cómo vamos nosotros a calcular probabilidades? ¿Cómo usamos estas distribuciones? Bueno, para ello vamos a utilizar esa app que tienen ahí, esa Probability Distribution, que es ese dibujito. A ver, se los agrando, así la buscan. Entonces busquen en la Play Store esta aplicación, así aprendemos a utilizarla. Tiene ese dibujito de esa f de x en rojo. Miren bien de no bajar otra y que sea esa, porque si bien hay varias aplicaciones, cada una trabaja de forma distinta. ¿La encontraron? Ahí se las agrandé para que la vean al fondo. Con esta misma aplicación van a trabajar en el trabajo práctico. ¿Ya está? ¿La encontraron? ¿La bajaron? ¿La abrieron? ¿La pueden abrir? Bien. Entonces vamos a hacer algunas aclaraciones y a practicar un poquito utilizando esta aplicación. Cuando ustedes abren la aplicación, les muestra este cartelito y lo primero que van a tener que seleccionar ustedes, ahí en ese cartel que dice seleccione la distribución, qué tipo de distribución van a utilizar. Fíjense en que cuando presionan en ese cartelito, les aparecen todas estas distribuciones y más, ¿no? Esta es la primera pantallita que les muestra. Después, si siguen hacia abajo, aparecen más distribuciones. Acá fíjense que está, por ejemplo, de las que mencionamos anteriormente, la exponencial, la normal, la binomial, y otra que podemos llegar a mencionar es esa hipergeométrica, que está como anteúltima. Aquí están tanto las discretas como las continuas, ¿sí? La misma aplicación calcula distribuciones de probabilidad discretas y distribuciones de probabilidad continuas. Lo que sí tienen que tener en cuenta ustedes es cómo les colocan los parámetros para indicar lo que quieren calcular. Entonces, primero eligen, nosotros lo que vamos a aprender ahora es a calcular probabilidades normales, o sea que elegiríamos la normal. Cuando seleccionan la normal, les va a aparecer cuáles son los parámetros de la normal. Fíjense que ahí les marca que son mu y sigma. Y les da esos 4 cuadraditos que son donde ustedes tienen que colocar los datos. Fíjense en el primer renglón, esos 2 en blanco, van a tener que indicar mu y sigma. Y en el segundo renglón tienen 2 cuadraditos, uno celeste y uno rosa, a izquierda y a derecha. Eso depende si ustedes van a querer calcular un valor de probabilidad, que lo van a ver del lado del rectángulo rosa, o un valor de la variable, donde lo van a ver del lado del rectángulo celeste. ¿Sí? Abajo les hace un pequeño dibujito de la distribución.
En este caso, fíjense que les varía entre menos 4 y 4, ¿sí? Si ustedes hacen esto para la distribución normal, con cualquier valor de mu y valor de sigma, les aparece abajo el dibujito, pero ese dibujito a veces no es exacto, a veces tiene errores, a veces no se ven todos los números de abajo, ¿sí? O está medio cortadito, pero les está dando un esquema. Bien. Nosotros vamos a tratar de resolver un ejercicio. A ver si encuentro esta línea. Este es el ejercicio que vamos a resolver. Ese es nuestro enunciado de ejercicio, similar a lo que van a hacer en el trabajo práctico, y en cada uno de esos puntos vamos a encontrar un valor de probabilidad o un valor de la variable, ¿sí? Los puntos 1, 2 y 3 preguntan valores de probabilidad. Y el punto 4 pregunta un valor de la variable, o sea, un valor de X o un valor de Z. ¿Se entiende? Bien, lean el enunciado. ¿Alcanzan a leer ahí? Ahí se nos agranda un poco más. Tenemos que los ingresos semanales de los supervisores de turno de la industria del vidrio se rigen por una distribución de probabilidad normal con una media de 10.000 y una desviación estándar de 1.000. O sea que yo tengo como dato del problema el valor de mu y el valor de sigma. Y me interesa calcular la probabilidad de que un supervisor de turno tenga. Y ahí tengo las distintas opciones, ¿sí? La primera de ellas, tenga un ingreso semanal de más de 11.000 pesos. ¿Sí? Ese es el primero que vamos a tratar de resolver. Si yo debo encontrar la probabilidad de que el ingreso sea de más de 11.000 pesos, ¿cómo escribo eso en símbolos? Fíjense que escribo la probabilidad de que X sea mayor que 11.000. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a escribir en la simbología, ¿sí? Esta partecita que tienen acá. La probabilidad de X mayor que 11.000. Siempre se aconseja que realicen ese gráfico que está realizado ahí abajo, dibujando mu, sigma, que se dibuja simplemente arriba de la campana, y marcando cuál es el área que quieren calcular. Si yo lo que busco es la probabilidad de que X sea mayor que 11.000, ¿cuál es el área que yo debo sombrear? Esa que está ahí en celestito grisecito. El área que está entre 11.000 y más infinito, ¿sí? Aquellas que son superiores a 11.000, mayores a 11.000. Si tienen dudas, tratan de colocar un punto sobre el eje horizontal que sea mayor de 11.000. Por ejemplo, si yo buscaría el valor de 15.000, y ahí se dan cuenta de qué lado del eje debe estar, ¿sí? Entonces, este valor de probabilidad que yo voy a encontrar en la aplicación, ¿qué es? Es la probabilidad de que X sea mayor de 11.000. Para una normal de media 10.000 y desvío 1.000. ¿Sí? Bien. Entonces ahora pasemos a usar la aplicación. Vamos a la aplicación, entramos a la aplicación, seleccionamos distribución normal. Seleccionan la normal de esta listita. Traten de ir haciéndolo alguno a ver si... Y luego que seleccionan normal van a tener que colocar los datos. En este caso, donde dice mu, ¿qué valor van a tener que poner?
10.000. Donde dice sigma, ¿qué van a poner? 1000. Y luego ustedes van a tener que poner qué valor tienen acá. ¿Tienen como dato X o la probabilidad? X, porque la probabilidad es lo que quieren encontrar, ¿no? Entonces, en X, ¿qué valor van a poner? 11.000. ¿Sí? Colocan 11.000 en X y van a ver que en el rectángulo rosa les aparece el valor de la probabilidad. Escriban esa probabilidad que les aparece con todos los decimales, que son 5 generalmente, ¿sí? Porque acá sí va a haber diferencia en los decimales. Entre 11.000 y 12.000, la diferencia está en los últimos 2 dígitos de la probabilidad. Entonces, acostúmbrense a trabajar con esos 5 decimales. ¿Cuánto es la probabilidad de X mayor que 11.000? 0,15866. ¿Está? Entonces ustedes pueden escribir como respuesta a este ejercicio que la probabilidad de X mayor de 11.000 es 0,15866. ¿Y cómo se interpreta esa probabilidad? Bueno, lo que se suele pedir también es que se escriba en símbolos y se exprese en palabras la probabilidad, ¿sí? Entonces digo que la probabilidad de que un supervisor de turno de la industria del vidrio tenga un ingreso superior a 11.000 es de 0,15866. ¿Sí? Siempre expresado como 0, la probabilidad y no como porcentaje, porque estoy indicando que es un número entre 0 y 1. ¿Está? ¿Qué podríamos decir de esta probabilidad? Si es un número que varía entre 0 y 1, este valor que tengo acá es una probabilidad baja, ¿sí? Si me hubiese dado un número muy cercano a 1, podría decir que es una probabilidad alta. Si me da alrededor del medio, 0,5, me da 0,4, 0,6, puedo decir moderadamente baja o moderadamente alta. Bien, pasemos a calcular el segundo inciso. ¿Cómo calcular la probabilidad de que el supervisor de turno tenga un ingreso semanal, pero menor de 8.000? En ese caso, fíjense que el área que yo busco es un área que va a estar ubicada a la izquierda. Ese X1 en el eje horizontal es 8.000, que ahora está de la media hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda, ¿sí? Porque es menor que la media. Eso parece re sencillo, pero cuando tienen que dibujar después solo, a veces hacen el esquema y lo ponen del otro lado. Así que presten atención a dónde está dibujado el punto y cuál es el área que está sombreada. Y luego voy a sombrear esa área que está entre menos infinito y los 8.000. Y esa es la probabilidad que voy a calcular. ¿Cómo escribo esa probabilidad en símbolos? Es la probabilidad de que X sea menor de 8.000. Para calcularla voy a ingresar a la app otra vez y qué valores de mu y sigma voy a poner. 10.000 y 1.000. En X voy a poner 8.000 y voy a obtener el valor de la probabilidad. Pero fíjense que además van a tener que elegir en ese lugarcito de la probabilidad, en el rectángulo azul, fíjense que hay ahí un triangulito abajo. Hacen clic en ese triangulito y en lugar de elegir la probabilidad de mayor, que es la que siempre está por defecto, por eso antes no elegimos, eligen ahora la probabilidad de menor. ¿Sí? Esta probabilidad que está acá. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Encontraron? ¿Pareció? ¿Por qué vamos a seleccionar esa de menor? Porque buscamos menor de 8.000. Entonces, en este caso vamos a obtener que la probabilidad menor de 8.000, ¿de cuánto es?
Entonces no le cambiaste el... Busco la de menor, esa es la de mayor. 0,022. Bien. Esa probabilidad, fíjense, ¿qué podemos decir de ese valor de probabilidad? Es cercana a cero, digo. Si no voy a decir que es cero, fíjense que es 0,02 y así todo no digo que es cero. No digo que es cero hasta que no sea 0,00050, ¿sí? Ahí sí digo que es cero. Si no, digo que es cercana a cero. Bien. Ya vimos también cómo calcular esta probabilidad de menor. ¿Qué sucede ahora si necesito calcular la probabilidad entre dos valores intermedios? Por ejemplo, este inciso entre 9.000 y 11.000. Ahora, fíjense que el área que me va a dar esa probabilidad es esa área que está ahí sombreada, que tiene una partecita a la izquierda de mu y otra partecita a la derecha de mu, ¿sí? Mu me queda en el medio de esa área. No exactamente en la mitad, porque eso depende de los valores que yo tenga, ¿sí? Bien, para calcular esta probabilidad la voy a expresar, y fíjense acá cómo se expresa, es la probabilidad de que X se encuentre entre 9.000 y 11.000. Presten atención a la simbología, especialmente los de la licenciatura Plan 2025, que siempre aquí voy a escribir menor. Para calcular esa probabilidad, yo no voy a tener el valor de la probabilidad directo de la aplicación, sino que tendré que utilizar dos probabilidades, ¿sí? Esto se calcula como la probabilidad de X menor de 11.000 menos la probabilidad de X menor de 9.000. ¿Por qué? Porque la aplicación me acumula desde menos infinito hasta el valor de la probabilidad, hasta el 11.000. Entonces tengo la probabilidad entre menos infinito y 11.000, pero le tengo que restar la de menos infinito y 9.000, ¿sí? Porque yo lo que quiero es lo que está en el medio, ¿sí? ¿Se entiende? Presten atención acá que siempre también es el mayor valor del eje X menos el menor valor del eje X, si no les va a dar negativo. Así que presten atención a no dar vuelta aquí los extremos. Bueno, para calcular la probabilidad de X menor que 11.000, ¿qué hago? Entro a la aplicación, pongo los datos y me aseguro que la probabilidad sea probabilidad de menor. Luego calculo la de 8.000, no, 9.000, y presiono también probabilidad de menor. Y luego hago la resta de las dos. Y ahí sí recién puedo interpretar esa probabilidad. ¿Está? ¿Hay alguna duda con esta probabilidad intermedia? No sé, no me queda claro si voy muy lento, muy rápido. ¿Puedo ir más rápido? ¿O va bien? Bien, supongamos ahora que voy al cuarto punto. Acá me interesa conocer cuál es el valor del ingreso semanal de los supervisores de turno de la industria del vídeo, para el cual la probabilidad de distribución es superior al 25%. Antes yo calculaba valores de probabilidad, que eran áreas bajo la curva, ¿sí? Que eran valores sombreados. Ahora, ¿quién es este valor de ingreso semanal? Es mi variable X, ¿sí? Si miran el enunciado del problema, arriba del todo, le dice los ingresos semanales de los supervisores, o sea, ahí les está describiendo la variable X, ¿sí?
Entonces, en el punto 4, donde les pregunta qué valor del ingreso semanal, les está pidiendo un valor de X, no un valor de probabilidad. ¿Sí? Esta es una de las confusiones o lo que suele costar también. Entonces acá, ¿cuál es el dibujo que yo voy a hacer? Me dice el 25% superior, ¿sí? Superior al 25%. Lo primero que hago es graficar, hacer el dibujito para no equivocarme. 3. La gráfica, en este caso, es el 25% a la derecha, porque me dice superior al 25%, ¿sí? Eso quiere decir que esa área que está en rosa, ahí dibujada bajo la curva, ¿qué valor tiene? ¿Dónde voy a marcar el 25%? En esa área, ¿sí? Esa área es el 25%, pero como es una probabilidad, ¿cómo la voy a expresar? 0,25, ¿sí? Y si se fijan, si digo 25%, ¿qué es? 25%, o sea, 0,25, ¿sí? Entonces, el valor que yo voy a agregar en la aplicación es 0,25. Si ponen 25, le va a poner error o más infinito, alguna cosa así. Siempre el valor de probabilidad que ustedes ingresan en la aplicación tiene que ser un número entre qué valores. 0 y 1. Entonces acá es 0,25. Miren la simbología, presten atención a esa simbología. Ahora busco la probabilidad de que X sea mayor que A, donde A es ese valor de ingreso semanal que tengo en el eje horizontal, ¿sí? Que sería ese puntito, no sé si ven el mouse, ese puntito donde se corta la línea punteada vertical con el eje horizontal. Ahí está A, que me deja el 25% superior a la derecha. Es un valor de X, A, ¿sí? Es un ingreso semanal en este caso, y esa probabilidad es igual a 0,25. ¿Se entiende esa forma de escribir la probabilidad? Esto que está acá. Es la probabilidad de X mayor que A. Si yo hubiese dejado el 25% por debajo, ¿dónde hubiera colocado el área? Del otro lado, a la izquierda. Y en esa fórmula que tengo ahí, ¿qué me hubiera cambiado? ¿Hubiera cambiado algo más? El símbolo, ¿no? En lugar de mayor hubiese tenido que colocar menor. De ahí es de donde provienen los símbolos. Bien, en este caso, fíjense que puedo utilizar la probabilidad de mayor. Entonces, ¿qué datos voy a ingresar en la aplicación? Como siempre ingreso mu y sigma, 10.000 y 1.000, y ahora en lugar de ingresar yo datos en el rectángulo celeste, los voy a ingresar en el rectángulo rosa. Voy a poner 0,25 en el rectángulo rosa, me voy a asegurar de tener la probabilidad de mayor en el rectangulito que está a la izquierda del rosa, y en el celeste voy a obtener el valor de ¿quién? De la variable de X, en este caso de A, ¿sí? Que yo la llamé a ese puntito. De esta forma obtengo que para un valor de 10.674,4, la probabilidad a la derecha es de 0,25. O sea que yo podría escribir así. O escribo A igual 10,674,4 o escribo de esta manera el valor de la probabilidad. Y puedo interpretar ese valor.
decir que la probabilidad de que la distribución de los ingresos semanales de los supervisores sea superior al 25%, se cumple para el ingreso semanal de 10.674,4 pesos. ¿Sí? Recuerden las unidades, porque a veces, acá les puse pesos directamente, pero a veces vamos a hablar de miles de pesos o de millones de pesos. ¿Sí? Entonces recuerden que siempre tienen que colocar la probabilidad. Bien, fíjense que hasta ahora vimos calcular probabilidades de una distribución normal con un mu y un sigma cualquiera, y vimos 4 casos. Un caso donde calculo probabilidad de mayor, otro donde calculo probabilidad de menor, otro donde calculo una probabilidad intermedia entre dos valores, y otro donde calculo un valor de la variable. ¿Sí? Esos son todos los casos que tenemos para poder calcular probabilidades con esta aplicación. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a calcular probabilidades para la distribución normal estándar. O sea que nuestra variable va a seguir siendo X. No, va a pasar a ser nuestra variable Z. Entonces ahora vamos a calcular valores de Z. ¿Qué sé yo si mi distribución normal es estándar? Y esto presten atención porque el enunciado no me lo va a decir. Solo me va a decir que es una distribución normal estándar. Lo que yo sé que si es una distribución normal estándar, una Z, la normal tiene media 0 y desvío 1. Entonces, no voy a tener ese dato en el enunciado, pero yo lo sé, entonces voy a utilizar esos valores para calcular la probabilidad. Entonces, utilizan la misma distribución normal, pero se aseguran de poner media 0 y desvío 1. Fíjense que la aplicación no hace la distinción de X y Z, la sigue llamando X a la variable. ¿Lo ven ahí? Pero ustedes saben que eso es una Z, porque la media es 0 y el desvío es 1. Entonces, así podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que Z sea mayor que 0,59. Y fíjense que ahora no pongo X, pongo Z. ¿Sí? En mi eje horizontal voy a tener una Z. Coloco el 0,59, tengan presente que Z son valores que van entre menos 4 y 4 para la aplicación. Y esa probabilidad tiene este valor que nos da el rectángulo rosa, 0,27760. Así puedo escribir simbólicamente que la probabilidad de Z mayor que 0,59 es igual a 0,27760. Y puedo interpretar esa probabilidad, ¿no? La probabilidad de que la variable normal estándar Z tome un valor de 0,59 es de 27,76. En este caso sí está explicado, escrito acá en porcentaje. Fíjense que aquí no voy a hablar de una variable X. Voy a hablar de la distribución normal estándar Z directamente. ¿Sí? También puedo calcular una probabilidad entre dos valores iguales, ¿sí? Que estén equidistantes de la media, o sea, la misma distancia de la media. Como en este caso, que mi media es 0, y esos dos valores son menos 2 y 2, ¿sí? O sea, la distancia entre menos 2 y 0 es la misma distancia que entre 0 y 2, ¿sí? Para calcular esa probabilidad, sí hay una opción en la aplicación directa, que es esta que tienen ahí, que dice 2, probabilidad de X menor que valor absoluto de X. Entonces, si en ese rectángulo cambian por esa opción, van a poder calcular esa probabilidad directamente.
Y fíjense que cuando lo cambian, el dibujito de abajo le sombrea el área que están calculando, que ahora va a ser el área entre menos infinito y menos 2, y entre 2 y más infinito. O sea que les permite calcular directamente esa probabilidad, ¿sí? Porque los valores son iguales, es menos 2 y 2, son iguales en valor absoluto. Uno negativo y el otro positivo, ¿está? Por eso se puede calcular con este que tienen acá, ¿no? 2, probabilidad de X mayor que valor absoluto de X. Si yo tuviera para una distribución normal que calcular la probabilidad entre menos 11.000 y 11.000, en el ejemplo anterior que vimos de la normal, también podría utilizar pero utilizando el valor de mu y sigma que corresponda, ¿no? Como 10.000, pongo 1.000, y puedo utilizar esta aplicación para calcular esa probabilidad directa, sin tener que restar. Cuando mis valores son diferentes, sí debo restar las áreas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, en este caso directamente me da ese valor de probabilidad. ¿Qué probabilidad es esta que tengo acá? Este valor 0,04550, ¿es el área que está asombrada a la derecha o la de la izquierda? Es la suma de las dos. Es la suma de ambas áreas. Recuerden que siempre, siempre, toda el área bajo la distribución es igual a 1. Bien. Bueno, también pueden escribirlo así directamente, ¿no? O pueden escribir la probabilidad de menos 2 menor que z menor que 2 es igual a 0,04550. De cualquiera de las dos formas lo pueden escribir. Acá tienen la otra forma. Fíjense que lo que nosotros buscamos es esta probabilidad, la probabilidad de lo que está adentro, diríamos, ¿no? Fíjense que lo que me daba la aplicación son las dos colitas de los costados, pero lo que yo busco es el área que está en blanco justamente en este dibujo, ¿la ven? ¿Sí? Pero como yo sé que todo lo que está adentro vale 1, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer 1 menos esa área y obtengo el área que está dentro, ¿sí? Si a 1 le resto estas dos áreas, voy a obtener el área que yo estoy buscando. Entonces, la probabilidad de que z esté entre menos 2 y 2 va a ser 1 menos esa probabilidad que me dio la aplicación. La aplicación me da directamente las colas exteriores y yo necesito la intermedia. ¿Qué me está diciendo esta probabilidad? Fíjense. Me dice que aproximadamente el 95,45% de los valores de z están comprendidos entre menos 2 y 2. O sea que está cumpliendo la regla empírica que vimos en estadística descriptiva. Ahora supongamos que nos interesa encontrar para esta distribución normal estándar, o sea, con media 0 y desvío 1, ¿para qué valor de z obtengo una probabilidad menor al 70%? Este caso es similar al que vimos en el punto 4 del ejercicio anterior, donde ahora lo que busco no es una probabilidad, sino un valor de z. Busco un z que me deje el 70% por debajo, o sea, el 70% a la izquierda. Recuerden, lo primero que hago es el esquemita, el dibujito, donde tengo mi distribución con media 0, la centro en 0, y marco
un área del 70% a la izquierda, ¿sí? Recuerden que tienen que hacer la gráfica y sombrear el área que están buscando. Y lo que estoy buscando es un valor que lo vuelvo a llamar A, de manera tal que la probabilidad de Z menor que ese valor de A sea de 0,7, 0,70. Este es similar al anterior, lo único que tienen que tener en cuenta es que qué valor van a poner para mu y qué valor van a poner para sigma. Como es una distribución normal estándar, pondrán mu 0 y sigma 1. Y asegurarse de que la probabilidad que busquen sea una probabilidad de menor. Recuerden que por defecto la aplicación aparece mayor. Ahora, si ustedes usan la aplicación varias veces, cuando recién la abren les aparece mayor, pero si la utilizan varias veces, les va a ir quedando la última que utilizaron. Así que traten de chequear siempre que hay en ese rectangulito cuando vayan a realizar un nuevo cálculo. Especialmente en el práctico, que van a ser uno detrás de otro. Entonces, buscamos esta probabilidad y así obtenemos ese valor de A, que en este caso es 0,5244. Entonces, sabemos que cuando el área es del 70%, este valor de acá es, en el eje Z, es 0,5244. ¿Está? Bien. Hasta acá tenemos lo que es distribuciones de probabilidad continua. Van a ver que el trabajo práctico que van a hacer mañana jueves tiene todos ejercicios de distribución de probabilidad normal y distribución de probabilidad normal estándar. Recién para la semana que viene les voy a dejar algunos ejercicios para las otras distribuciones. Y recuerden, acá les muestro aquí, que la diferencia para utilizar la aplicación y calcular esas otras distribuciones es elegir, cuando seleccionan la distribución, una distribución binomial, en el caso de que tengan que calcular la binomial, por ejemplo, y ahí les va a pedir los parámetros de esa distribución binomial. En el caso de que vayan a elegir una hipergeométrica, les pide los parámetros de la distribución hipergeométrica, ¿sí? También les va a hacer el dibujito de esa distribución. ¿Está? Estos mismos valores de probabilidad que nosotros estamos buscando ahora, los vamos a utilizar en los temas que continúan. Generalmente la que más se utiliza es la de la distribución Z, o sea, la distribución normal estándar. Esa es la que nosotros utilizaremos luego para hacer diferentes cálculos. Bien, me queda aclararles algo más. Cuando hablamos de distribución normal, para distribuciones continuas, dijimos que estandarizamos esta distribución con la variable Z. Y obtenemos así la distribución normal estándar, con esa Z. También existe otra distribución similar, normal, que es la distribución T de Student. La diferencia de que yo utilice una de ellas o la otra es que yo tenga como dato o conozca el desvío poblacional o el desvío muestral. Tengan presente que si yo conozco el desvío poblacional, voy a utilizar una distribución normal estándar Z. ¿Sí? Y si no lo conozco, como no tengo ese dato, lo que hago es tomar una muestra y de esa muestra calcular el desvío estándar muestral y utilizar una distribución T de Student. Esa es una pequeña introducción al tema que continúa. Bien, por ahora van a ver que la única distribución que calculamos es la Z.
Fíjense que en esta listita de distribuciones les aparece una T ahí. ¿La ven? Debajo de Pareto aparece una T. Esa T se refiere justamente a la T de Steuben, a esta distribución que voy a utilizar cuando yo no conozca la desviación estándar poblacional. Entonces voy a recurrir a una muestra donde calcularé la desviación estándar de la muestra muestral y con esa calcularé la T, que tiene una forma similar o parecida a la Z, pero donde interviene el desvío estándar muestral y tiene una forma más achatada que la de la Z, un poco más baja, digamos, que la Z. ¿Está? Por ahora, solo vamos a calcular en el práctico distribución normal y distribución normal estandarizada. Sobre todo porque estos cálculos se van a utilizar en los temas que continuamos. Fíjense que nosotros pasamos a calcular, ¿cómo calculábamos probabilidades en la unidad anterior? ¿Utilizando qué cosa? Tablas de contingencia, ¿sí? Pasamos de calcular probabilidades en tablas de contingencia cuando teníamos ¿cuántas variables ahí? 2 variables, ¿sí? Porque teníamos 2 categorías en la tabla, una en columnas y otra en filas, ¿sí? Ahora pasamos a calcular probabilidades para cualquier variable, ¿sí? Porque fíjense que si yo tomo cualquier variable de la naturaleza, peso, temperatura, presión, humedad, ruido, y sé que tiene una distribución normal, puedo calcular esas probabilidades aplicando esta distribución normal. Siempre que conozca de ellas, ¿qué cosa? La media y el desvío. Necesito conocer la media y el desvío de esas distribuciones para poder calcular esas probabilidades. Entonces, mediante estas fórmulas, esta aplicación en este caso, calculamos la probabilidad. Y si podemos estandarizar esa distribución, si podemos llevarla a una media 0 y a un desvío 1, podemos calcular una Z, una distribución normal estándar. Entonces después va a ser muy importante en los ejercicios que continúan, si yo sé de antemano que mi variable sigue una distribución normal. Van a ver que en los ejercicios de los prácticos siguientes va a decir, supongamos que la variable tal tiene una distribución normal y entonces ahí ustedes van a poder realizar las siguientes técnicas estadísticas que continúan en las unidades que siguen. ¿Está? Bien. Bueno, hasta aquí esto me queda subirles este material al aula virtual. Le quedan los 2 materiales y este tema va a tener también la semana que viene, cuando lo cerremos, un cuestionario en el aula virtual para que ustedes contesten o aprueben ese cuestionario.